La familia, siendo la célula vital de nuestra sociedad, hoy más que nunca está llamada a ser lo que es, una comunidad de amor. En Familia Unida, sede en México Sur, queremos brindar una atención integral, incluyendo la salud mental y emocional de la persona para el fortalecimiento de la familia. Actualmente, los retos, problemáticas y situaciones a las que se enfrentan las familias de nuestra localidad nos exhortan como profesionales de la familia a brindar una respuesta ante sus necesidades. Es por ello que a través del Centro de Consultoría Familiar de Familia Unida, sede México Sur, queremos ofrecer medios de consultoría y formación de manera que la familia pueda potenciar su crecimiento y el de cada uno de sus miembros, para formar personas sanas y felices. Esto a través de la consultoría con un equipo de especialistas multidisciplinarios y formación como cursos, talleres o conferencias que atiendan a las necesidades de las familias. En el Centro de Consultoría Familiar de Familia Unida, sede México Sur, ofrecemos las especialidades de consultoría individual, de pareja o familia, tanatología, atención a adolescentes con especialidad en noviazgo y trastornos alimenticios, acompañamiento psicopedagógico y regulación educativa, así como también psicoterapia en niños, adolescentes y adultos. Sabemos que la persona es lo más importante, por lo cual queremos favorecer su desarrollo y crecimiento integral desde la innovación, una actitud de servicio a la sociedad y a la Iglesia, con un sentido personalista, cristiano y trascendente, resaltando los principios éticos desde una antropología adecuada. Acompáñanos a crecer juntos, porque somos profesionales de la familia. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta serie de conferencias que hemos preparado con mucho cariño en el Centro de Consultoría de Familia Unida, sede México Sur. Como se dieron cuenta en la convocatoria, hemos organizado 4 conferencias y esta es la primera de ellas. En el mes de mayo llevan el título de Crecer es un regalo y estas pues es justamente los temas que vamos a abordar es ¿qué relación tienen las hormonas, las emociones con el cáncer? ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad? Para ello, el día de hoy contamos con 2 expositoras que se las voy a presentar. Cada una tiene más o menos 20 minutos para la exposición y al final veremos si hay preguntas. La primera exposición nos la va a ofrecer la doctora Flavia Morales Vázquez. Ella es médico adscrito al Departamento de Oncología de Médica del Instituto Nacional de Cancerología, del FUCAM y del Hospital Médica Sur, aquí de la Ciudad de México. Se ha dedicado y se ha especializado sobre todo en el tratamiento de cáncer de mama y cáncer ginecológico. Tiene, además de una serie de investigaciones, también ha colaborado en escritos, en artículos y revistas, todo sobre este mismo tema. Nuestra siguiente expositora es Gina Tarditi. Ella es maestra en psicología desarrollista humana, tanatóloga y especialista en manejo de duelo con experiencia de 28 años. Lleva a cabo talleres de duelo en el Centro de Apoyo para la Atención Integral del Instituto Nacional de Cancerología. Es autora igualmente de varios libros y en concreto acaba de escribir uno recientemente sobre el duelo en medio de la pandemia. Les agradecemos de antemano su atención y a las expositoras pues su tiempo, su dedicación y colaboración con Familia Unida y esperamos que les sea de agrado, sobre todo de utilidad en este tema, no solo como información, sino sobre todo como prevención. Bueno, pues muchas gracias, Fabiola. Realmente, pues ha sido mucho el trabajo que tú has hecho por coordinar esta oportunidad que ya habíamos platicado con tiempo atrás acerca de que definitivamente pues la menopausia sí es un cambio trascendente en la vida de las mujeres,
y estábamos pues viendo cuáles eran las mejores formas de cuidarse, de tomar este cambio, de ver de qué manera pues influyen en nuestra vida diaria y tratar pues de afrontarlos de la mejor manera, o sea, de una forma muy positiva. Y entonces por eso le dimos el título así de Crecer es un regalo y hay que saber crecer. Y nos vamos a enfocar a la relación que puede tener pues este cambio que inicia entre los 40, 50 años y ver de qué manera pues van a ir cambiando parte de nuestro organismo físicamente, emocionalmente. Y, por ejemplo, ahorita vamos a hablar acerca de las hormonas y lo que implican con el cáncer. Gina más adelante va a hablar de los mitos que hay de las emociones y el cáncer. Para la próxima semana vamos a ver sobre la salud ósea y vamos a detenernos un poco sobre las características de la menopausia y de la andropausia. Y posteriormente vamos a ver los cambios que se viven cuando eres todavía más grande y lo que viene con los años dorados. Esa es la idea, como regalarnos una perspectiva optimista, positiva acerca de lo que es ir cambiando y cómo afrontar de la mejor manera pues todos los cambios. Las hormonas y el cáncer es todo un rompecabezas, es una relación que apenas en los últimos, quieren 10 años, hemos como entendido el gran impacto que puede tener pues estos cambios hormonales con el riesgo incrementado de desarrollar cáncer. El cáncer, pues todos lo saben, es un grave problema de salud y estamos viendo que tienen muchas implicaciones, mucha relación con las hormonas sexuales. Hemos visto cómo alrededor de la menopausia se incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de mama, que es con mucho casi el principal problema de cáncer en todo el mundo. Y otro problema de cáncer muy grande es el cáncer de próstata y también tiene que ver con los cambios hormonales y este se presenta en 2 de cada 3 casos en hombres mayores de 65 años y todo en relación con los cambios de las hormonas sexuales. Sabemos que algunos de los cánceres son más relacionados a las hormonas, como el cáncer de ovario, de endometrio, de próstata, algunos de algunas glándulas neuroendocrinas, y que la edad y los niveles de estrógenos y andrógenos pues pueden incrementar el riesgo de padecer cáncer o ya teniendo el cáncer modifican el pronóstico de la enfermedad y que esos cortes de menopausia y andropausia pues influyen para la presencia de estos tumores malignos. Y pues toda esa información y esos conocimientos científicos de la progresión de los tumores que son sensibles a las hormonas, se están tratando de entender lo mejor posible, viendo la anatomía de los receptores, viendo cada organismo, viendo cada glándula, viendo cada célula tumoral para tratar de encontrar las vías para ir controlando estos tumores que son muy sensibles a las hormonas. Y hoy en día, pues podemos decir que hemos tenido algo de éxito en el manejo de cáncer de mama y de próstata con justo el bloqueo hormonal o algunas estrategias de tipo hormonal. Y vamos hacia allá en cáncer de endometrio, de ovario y algunos tumores neuroendocrinos. Pero a todo esto, ¿por qué nos preocupa tanto encontrar esta relación? Bueno, pues como decíamos hace un momento, el cáncer es un terrible problema de salud, no solo en México, sino en todo el mundo. Más o menos cada año hay 20 millones de casos nuevos de cáncer. Y de estos, alrededor de 10 millones, o sea, la mitad, mueren en ese año por cáncer. Aquí en México
nuestra incidencia es alrededor de 200,000 nuevos casos y mueren 100,000, el 50%. ¿Cuáles son los principales tumores malignos en México? Pues ya lo vimos y según el último reporte de Globocam, pues mama, próstata, que son prácticamente tumores muy sensibles a la estimulación hormonal. Colon, tiroides, cervix, estómago y pulmón. Y bueno, ¿por qué es un grave problema de salud aquí en México? Bueno, además de toda esa cuestión de epidemiológica, tenemos un cambio tremendo alrededor de la década de los 90 en nuestro estilo de vida, en la dieta, o sea, nuestra dieta ha ido cambiando y no precisamente para mejor, sino que pues tenemos mucha tendencia a comer comida rápida, no cuidar tanto esto que es la dieta, y tenemos genética, tenemos el riesgo genético, pero también tenemos los factores hormonales que normalmente no los consideramos porque los englobamos en la dieta, en el estilo de vida, y ahorita lo vamos a ver. Pero además está la situación sociocultural que en nuestro país desarticula mucho todo el sistema de salud y no hay un buen nivel, primer nivel de atención que haga una referencia rápida, identifique los problemas rápidos, y los pacientes andan de un médico a otro alrededor de 6 a 12 meses para llegar a tener un diagnóstico de cáncer, y entonces el diagnóstico es tardío. Aunado a esto, pues un cáncer que se detecta muy temprano, pues se cura. Un cáncer que se detecta ya en forma muy avanzada, pues no se cura. Y además, en los últimos años tenemos el problema del acceso a los medicamentos. Entre que no hay un desabasto y entre que los costos de todos los fármacos para tratar cáncer son muy elevados, pues esto se traduce en una mortalidad mayor al 50% en todos aquellos pacientes que llegan al sector salud para atenderse. Y pues tenemos que enfrentar esto, y como les decía, sabemos que el estilo de vida pues es uno de los principales factores de riesgo, y vemos el tabaquismo, la dieta hipercalórica y la obesidad, pero que no nos damos cuenta que tienen mucha relación con las hormonas, la exposición a sustancias carcinogénicas, ocupacionales y ambientales, que también tienen que ver con las hormonas, y la inactividad física, que también nos va a dar un estímulo hormonal elevado y que va a incrementar pues el riesgo. Todos sabemos, y nos lo han repetido de muchas formas, todas las agencias contra el cáncer, que para evitar el cáncer, para protegernos, tenemos que quitar y erradicar el fumar, tenemos que buscar hogares sin humo, tenemos que hacer ejercicio en búsqueda de un peso saludable, no hay que beber alcohol, ni siquiera poca cantidad, dieta saludable, rica en fruta y verduras, hay que protegerse de contaminantes. Si tenemos un trabajo que nos expone, pues tener los elementos de protección adecuados. Hay que evitar el sol, una exposición excesiva, y en el horario de las 12 a las 16 horas tratar de evitarlo al máximo. Vacunarnos contra aquellas infecciones virales que ya estamos bien sabidos que tienen mucha relación con el cáncer, como la hepatitis B, el VPH, saber que hay algunos tumores como el cáncer colorectal, el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino, que tenemos forma de identificarlos con algunos estudios que nos permiten detectarlos muy a tiempo. Hay que evitar la exposición a radón, y en las mujeres es muy importante favorecer y mantener la lactancia y tratar de limitar la terapia de reemplazo hormonal. Pero a todo esto, ¿qué sería una hormona? Pues una hormona es una sustancia orgánica secretada por células o un tejido glandular dentro del organismo y transportada por la sangre.
Aquí tenemos dos esquemas preciosos de lo que es el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer y las principales glándulas que son productoras pues, de estas hormonas. Las hormonas se transportan por la sangre, pero además tienen un sitio específico de acción donde tienen efectos regulatorios específicos y actúan sobre determinadas células u órganos. Las principales hormonas sexuales son tres grupos de esteroides: la testosterona, que corresponde a los andrógenos, los progestágenos y los estrógenos, que los tres grandes grupos de esteroides van a influir en una forma muy importante en el crecimiento y en el desarrollo tanto del organismo como del tumor. La relación es muy compleja. En hombres y en mujeres, antes de la menopausia y de la andropausia, justamente las hormonas esteroides sexuales van a estarse produciendo en los testículos y en los ovarios, y posterior a la andropausia y a la menopausia, las hormonas masculinas, son los principales andrógenos, van a convertirse en estradiol y estrona para dar lugar a las hormonas femeninas gracias a la reacción química llamada aromatización, que es catalizada por una enzima conocida como enzima aromatasa. Y la aromatasa se va a encontrar en las células de los ovarios y también de los testículos, pero van a realizar su función muy pequeña, en una proporción muy pequeña, y principalmente va a ser en los tejidos periféricos como los pechos, el tejido adiposo, el cerebro y los músculos de hombres y mujeres. En las mujeres, después de la menopausia, se detiene la producción de estrógenos. La conversión de andrógenos en estrógeno se produce en los tejidos periféricos. Y entonces aquí es muy importante pues la relación que puede tener un exceso en el índice de masa corporal o la obesidad y la producción de estas hormonas. Y alrededor de los 40, pues nuestros cuerpos empiezan a cambiar, tanto en hombres como en mujeres. En los hombres, por ejemplo, empiezan a crecer el abdomen, hay llantas, el pecho, pero a expensas de grasa. En las mujeres, pues brazos flácidos, rollitos, piernitas gordas, todos los tobillos gruesos y también pues la pancita. Y todo esto pues va a incrementar pues, nuestra exposición a las hormonas. Y el sistema endocrino es algo muy joven, que tiene poco tiempo que lo conocemos. Arnold Berthold en 1848 fue el primero en escribir algunas observaciones sobre si las gónadas tenían algo que ver con las conductas viriles. Y esto lo trató de probar observando gallos de pelea y les quitaba las gónadas. Algunos los dejaba sin gónadas y a otros les implantaba las gónadas en la grasa del mismo gallo, y para ver si esto modificaba sus conductas viriles de pelea, de proteger el terreno. Y bueno, sí encontró que en aquellos que quedaban completamente sin gónadas, se quedaban aislados, rezagados, y aquellos en los que el implante de las gónadas se implantaba adecuadamente, pues seguían conservando estas actitudes viriles y de pelea. Sin embargo, es un ensayo que lo dejó, no le dio mayor seguimiento, pero otros investigadores, Starling y Bayliss, sí lo vieron como importante y empezaron a describir que podría haber una participación de algunos mensajeros químicos en la regulación de las diferentes funciones del organismo, y que estos mensajeros químicos tendrían que ser pues hormonas, y describen la primera hormona conocida en 1902 que llamaron ellos secretina. Y a partir de allí, pues ha habido un conocimiento cada vez más avanzado
de lo que hacen las hormonas. Y se ha entendido hoy en día que las funciones de las hormonas son muy relevantes, ya que mantienen la actividad de órganos completos, favorecen el crecimiento y el desarrollo, pues permiten la reproducción, el desarrollo de las características sexuales, el uso y almacenamiento de energía y también la regulación de los niveles en la sangre de líquido, sal y azúcar, o sea, son vitales. Un mal funcionamiento hormonal pues impide el adecuado funcionamiento de cualquier organismo. Incluso no se puede vivir. Estas hormonas son secretadas por pulsos, son transportadas en la sangre en solución o ligadas a algún componente del plasma y la respuesta de la hormona es muy específica y esto pues permite un adecuado funcionamiento. Hay dos grandes grupos que son las glándulas endocrinas que van a secretar esas hormonas hacia el torrente circulatorio y las glándulas exócrinas que van a secretar sus sustancias hacia conductos a que lleguen a los sitios donde deben actuar, como las glándulas salivales, sudoríparas o las de la próstata. Pero es un tejido muy especializado para ir a producir las hormonas que se requieren. El cáncer va a alimentarse por estas hormonas, por este estímulo hormonal, gracias a algunos receptores que se encuentran en la superficie de las células tumorales. O sea, las hormonas van a estar circulando en el torrente circulatorio, casi todas van a estar unidas a proteínas. Hay una pequeña proporción que no, y estas tienen que atravesar la membrana celular. Y entonces, al atravesar esta membrana, se conectan y entran a la célula y tratan de tomar el control del DNA de la célula, la modifican y ya sea que se bloquea este receptor y se mantiene como a la célula tumoral dormida para que no siga creciendo el tumor. Y cuando no hay este bloqueo de los receptores, entran al DNA y estimulan ese crecimiento exagerado que pueden tener los tumores malignos. De tal forma que hoy en día conocemos perfectamente que uno de los factores de riesgo para cáncer de mama más importantes tienen que ver con las hormonas, con una exposición a estrógenos elevados. Esto puede ser por la obesidad que produce más cantidad de estrógenos o por el uso de algunas píldoras anticonceptivas o que tenemos hiperestrogenismos, una cantidad mayor, se ha perdido el equilibrio hormonal y hay familias con mayor hiperestrogenismo que otras y también esta sobreproducción de estrógenos estimulan el crecimiento del epitelio mamario y esto multiplica en el ADN y esto facilita la posibilidad de eventos genéticos que dañan a las células naturales del seno y entonces empieza la mutación y el crecimiento anormal. El tener muchos ciclos no ovulatorios también favorece la cantidad de estrógenos en el cuerpo de una forma elevada y esto puede ser por una menarquia temprana, una menopausia tardía, o el hecho de no haber tenido hijos, por haber elegido no tenerlos o por cuestiones de esterilidad o porque no se favoreció la lactancia. Todo esto pues nos da los ciclos anovulatorios. Entonces, en relación a los anticonceptivos hormonales, es difícil no recomendarlos y difícil también recomendarlos, pues está claro que favorecen el riesgo de cáncer de mama, de cáncer hepático y cáncer cervicuterino, pero a la vez protegen en el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio. Y de lo que más se ha hablado es de la terapia de reemplazo hormonal. Definitivamente la menopausia trae una serie de trastornos, cambios que afectan pues físicamente y emocionalmente. Hay
también mucho riesgo de fracturas osteoporóticas, y si se toma terapia de reemplazo hormonal, pues hay cierta mejoría de los síntomas menopáusicos, prevención de fracturas, prevención de cáncer como el colorectal, pero te arriesgan para tener colecistopatías, eventos tromboembólicos, cáncer de mama, cáncer de endometrio, eventos vasculares cerebrales, episodios cardiovasculares tempranos. Entonces, el mejor consejo desde el punto de vista oncológico es evitar o limitar el uso de la terapia hormonal sustitutiva, porque se incrementa el riesgo de ciertos tumores como mama, endometrio y ovario, cuando se hace ya en edades de la menopausia y más. Hay algunos casos donde sí podría justificarse, bueno, cuando la menopausia es quirúrgica o química y en etapas muy tempranas y por cosas que no se relacionan con el cáncer. Porque definitivamente esta terapia en conjunto pues sí puede darnos mejor calidad de vida, pero a cambio de riesgos importantes. Hay contraindicaciones absolutas de la terapia hormonal en la menopausia, como la obesidad mórbida muy severa, la hipertensión crónica, la hipertrigliceridemia, enfermedades tromboembólicas o enfermedades del hígado crónicas y agudas. Y definitivamente se prohíbe la terapia transdérmica cuando ha habido pues historia de cáncer y algunas otras enfermedades como lupus o porfiria. En fin, cada mujer pues es un mundo y cada una debe tomar su propia decisión, pero una decisión muy informada, consultando con su médico de referencia sobre su situación particular, sobre sus necesidades propias y el riesgo que pudiera tener. Cuidarse también es cosa de hombres, y también la andropausia, pues estamos viendo que al disminuir la testosterona, pues también tenemos estos riesgos del incremento del cáncer de próstata. Por ejemplo, en cuanto al cáncer de próstata, sabemos perfectamente que hay ciertos factores de riesgo relevantes y relacionados con las hormonas, desde que identificamos que 2 de cada 3 hombres presentan esta enfermedad a los 65 años, que tienen antecedentes de familiares que tengan pues historia de cáncer de próstata, y esto es por cuestiones hormonales y por cuestiones genéticas, que tengan más de 40 años, que sean afrodescendientes o que hayan tenido una infección por VPH. ¿Cuáles serían los factores de riesgo modificables en el hombre para reducir su riesgo de cáncer de próstata? Pues tratar de reducir el alto consumo de carnes rojas y productos lácteos, evitar el sedentarismo, el evitar la obesidad y el sobrepeso, el tratar de no consumir alcohol y tratar de no tener exposición a contaminantes químicos. ¿Cuáles son los principales síntomas? Pues lentitud o esfuerzo, imposibilidad del vaciamiento total de la vejiga, el goteo o escape de orina, el ver sangre en la orina o en el semen. ¿Cómo lo podrían pues estudiar? Básicamente con un estudio en sangre que se llama antígeno prostático específico, y también pues a veces el tacto rectal puede identificar pues un crecimiento importante de la próstata, y hay que iniciar una serie de estudios ya más dirigidos, como el ultrasonido transrectal o la tomografía. Pero primero, antes de cualquier manipulación, sería el antígeno prostático específico en sangre. Y bueno, seguimos estudiando, y ya las hormonas no son malas, o sea, simplemente hay que saber qué evolución tienen en relación a nuestros cambios, a nuestras edades,
y ya específicamente sabiendo que hay cáncer, cómo es que están modificando el tumor para que nosotros encontremos tratamientos eficaces que bloqueen esta recepción de ciertas hormonas para que se inhiba el crecimiento de las células tumorales. Y bueno, pues gracias. Estamos abiertos a las preguntas y enseguida tenemos para disfrutar una excelente plática de Gina Tarditi, que ya les comentaron que es una tanatóloga que tiene doctorado, mucha experiencia y nos ha ayudado muchísimo a través de los años con pacientes con cáncer y pues maneja muy bien la cuestión del duelo, las emociones, el cáncer y creo que lo van a disfrutar. Gracias. Muy bien. Pues primero quisiera decir que qué linda forma de llamar al envejecimiento. Aprender a crecer, aprender a crecer, aprender a envejecer. Y lo cierto es que cada vez estamos viviendo más y que la vida ofrece en cada etapa muchas oportunidades, y la idea de estas pláticas y de todo lo que hacemos es tratar de que todos desde sus circunstancias vivan con una mejor calidad de vida. Y este tema de las emociones y el cáncer provoca y ha provocado por muchísimo tiempo mucha controversia. Desafortunadamente, el cáncer ha sido una enfermedad muy estigmatizada y alrededor de la enfermedad se han creado muchos mitos y yo diría a veces hasta un halo de terror que hace el proceso de la enfermedad mucho más difícil para quien lo padece y para quienes como familiares o amigos acompañan a estos pacientes. Entonces, en el afán de despejar estos mitos y aprender a ver esta enfermedad como un reto y no como un fracaso, y que ha dejado de ser sinónimo de dolor y muerte, y por eso la importancia de cuidar nuestra salud y al menos intentar retrasar la aparición del cáncer lo más que se pueda a lo largo de la vida. Y bueno, mi aportación en este momento es hablar un poco sobre las emociones y decirles, nacimos siendo emocionales, todos los seres humanos. Son universales, son innatas, no las elegimos. Todas las investigaciones que se han hecho alrededor del mundo y por las cuales conocemos las emociones, sabemos también que los gestos incluso que hacemos cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos con miedo, por ejemplo, son iguales en cualquier latitud. En cualquier país la gente expresa con gestos muy similares, aunque las razones que los pueden llevar a sentirse de una forma u otra cambian. También es importante decir que las emociones tienen una función que debe trabajar a nuestro favor y por lo tanto es importante entenderlo para no clasificarlas como buenas o malas o como positivas o negativas, que se ha hecho un discurso continuo que escuchamos en los medios, lo leemos en cualquier revista, y nos dicen que hay que evitar las que consideran negativas, entrecomillado, a toda costa, cuando en realidad todas, como decía, forman parte de nuestra naturaleza humana y las experimentamos muchas veces. Y en un mismo día, aun cuando en nuestra vida no esté ocurriendo nada especial, cambiamos de emoción. Entonces, entendámoslas como que tienen tres componentes. Uno que es subjetivo, que es lo que acompaña la emoción. ¿Qué pensamientos están atravesando por nuestra mente en este momento que nos sentimos tristes o enojados o culpables? Porque son esos pensamientos los que nos llevan a sentirnos de determinada manera. Y tienen otro componente que es la acción, es la conducta. ¿Qué hago yo cuando me siento triste o cuando estoy enojado o cuando tengo miedo o cuando siento culpa?
Y un tercer componente, que es el fisiológico, que es la respuesta del organismo ante determinada emoción, y que todos hemos sentido, que cambia el ritmo de la respiración, el ritmo cardíaco, que se pone la piel chinita, que estamos sudorosos, o hay rubor, cambia el tono muscular. Hay una serie de cambios fisiológicos, pero lo que es muy importante aquí también decirlo es que distintas emociones nos pueden hacer o provocar las mismas reacciones fisiológicas. Es decir, puede ser que yo esté recibiendo la mejor noticia de mi vida o la peor noticia de mi vida, y mi organismo está reaccionando de manera muy similar. Esto se los subrayo porque es otro motivo para que ustedes reflexionen y entendamos todos que no puede entonces haber una emoción negativa y otra positiva cuando fisiológicamente me están provocando lo mismo. Así es que, en pocas palabras, me puede dar un infarto si tengo algún problema cardíaco con la mejor noticia o con la peor noticia. Decíamos que tienen una función y, por ejemplo, con la tristeza, ¿qué pasa? Si ustedes observan una persona que se encuentra triste, por lo general está ensimismada y muy reflexiva. Esta es una oportunidad para tomar conciencia de lo que está sucediendo en ese momento, reorganizar el pensamiento, priorizar lo que se tiene que hacer delante de la circunstancia que se esté viviendo. Ayuda, pues, a reflexionar, a observar, a hacer una introspección y poder levantarnos y seguir adelante, resolviendo lo que tenga solución, aceptando lo que no tenga, no pueda ser modificado. El miedo nos protege. Reconociendo el peligro, nosotros podemos tomar precauciones y reflexionar cuando el miedo viene por un riesgo real o lo estoy solamente imaginando. Estoy pensando todo lo que podría pasar, pero que no está pasando. Y si yo lo entiendo, sabré qué puedo hacer. Ahora bien, las emociones, dijimos, las vivimos todos, cambiamos de emoción en un mismo día, muchas veces a lo mejor, pero también hay que decir que hay un factor de herencia, de cultura, de las propias experiencias y de la educación que cada uno recibe, que van moldeando la manera en que nosotros reaccionamos o la predisposición que tenemos a ciertas emociones. Entonces podemos ver que a lo mejor nosotros nos enojamos más fácilmente que, por decir algo, un japonés, o al menos no nos enojamos por las mismas razones y mucho menos actuamos de la misma manera. Hay quienes están condicionados a no expresar ciertas emociones porque lo consideran de mal gusto o de debilidad, y en otras culturas que es más aceptada una forma u otra de expresión. Ya dijimos que no hay positivas o negativas y que cada quien tiene una función. Y lo que sí podemos asegurar hasta el día de hoy es que las emociones, ninguna, tiene la capacidad de producir cáncer. Esto me parece que es importantísimo que quede claro, y que es distinto entender que cuando una persona es diagnosticada con cáncer, pase por periodos de mucha incertidumbre y de un proceso de adaptación que hará que sus emociones estén muy cambiantes y muy intensas, y eso es perfectamente normal y es el proceso que llevamos cuando estamos viviendo una situación crítica, para podernos adaptar a ella, para poderla entender, para poderla aceptar, para manejarla de la mejor manera, que tenemos todos estos cambios, y estos cambios de emociones no nos van a hacer daño. Veámoslo como esa función que cada una de ellas está teniendo en ese momento para que nosotros al final podamos decidir cómo vivir la situación que estamos enfrentando.
un ejercicio que puede servirnos es preguntarnos a cada momento qué estamos sintiendo, sobre todo si estamos atravesando por una crisis. Porque yo puedo decir que hoy tengo miedo, por ejemplo, pero mi miedo de hoy puede haber sido distinto al que sentí ayer o distinto al que sienta la próxima semana. Y entonces entender de dónde viene mi miedo en este mismo momento y qué pensamientos están pasando por mi mente. ¿Qué me está diciendo mi mente? No vas a poder con esto, no, esto es muy grave. Esos pensamientos que están atravesando están haciendo que mi miedo aumente quizá más de lo que la realidad me dice que está pasando. Y preguntarme qué hago cuando siento miedo o tristeza o culpa. Y sin filtrar la respuesta, es decir, siendo muy francos y honestos con nosotros mismos, darnos cuenta si lo que hacemos nos sirve. Porque a lo mejor nos enojamos y en ese momento le gritamos al primero que se cruza por nuestro lado. Pero resulta que ese que se cruzó fue el marido, el hijo, el padre, y después nos sentimos no solamente que el enojo ahí sigue, sino mal, incómodos, porque reaccionamos como no nos gustó haber reaccionado, de manera injusta. Entonces, darme cuenta de eso para poder pensar y decidir qué más puedo hacer que me sirva. Entendiendo, por ejemplo, que el enojo, en este caso, me puede dar muchísima energía que yo puedo utilizar para construir, para decidir qué pasos tengo que dar para resolver lo que estoy enfrentando en este momento en mi vida. Por otro lado, también en este afán de darles sugerencias prácticas, es un ejercicio que podemos hacer para la vida diaria. Todos los días se nos pueden atravesar pequeñas cosas. Claro, cuando estamos viviendo una situación difícil, sí escuchamos mucho decir y la gente quejándose de estas tonterías, pero la verdad es que siendo sinceros, honestos, los humanos nos quejamos de muchas cosas todos los días, pero darnos cuenta de cómo esto afecta nuestro día a día y nuestra calidad al final puede ayudarnos a modificar ciertas conductas. Aquí les puse un ejemplo. Digamos que hoy a las 9 de la mañana, bueno, aquí puse mayo 14 a las 9 de la mañana yo iba dispuesta a la oficina porque tenía una junta y no arrancó el automóvil. ¿Qué emociones siento en ese momento y qué pensamientos atraviesan mi mente? Algunos tendrán enojo, otros tendrán tristeza, otros tendrán temor. ¿Por qué? Porque lo que llegó a su mente fue diferente. Siempre me pasa a mí todo me pasa, enojo. Es un gasto más, es tristeza, es desesperación, es impotencia, tantos problemas y ahora esto. O si no llego me van a despedir. Es importantísima la junta. No quiero ni ver al jefe. ¿Temor? En ese momento, si yo les dijera, califiquen lo que están sintiendo del 0 al 10, siendo 0 no pasa nada y 10 lo peor que puede pasar. En ese momento de enojo, tristeza, temor, me pareció que era de 7. Repetir la escena antes de irme a dormir ese mismo día probablemente haga que yo piense, bueno, después de todo, no fue tan grave, lo resolví, me dieron un aventón, llegué a la junta, sí le di cara de enojado al jefe, pero al final las cosas salieron bien, o bueno, después de todo pues, se enojó, ok, pasé el mal rato, pero de ahí no pasó a mayores, no era para 7, en realidad era para 3. Si aprendemos a hacer este tipo de ejercicios todos los días, al menos durante algunas semanas, para hacernos conscientes de todo esto, puedo asegurarles que algo se modifica, al menos para darnos cuenta más rápido de cómo estamos reaccionando y poder dar el valor que tiene cada evento en nuestra vida, sin minimizarlos, pero
dando espacio para poder ver siempre el bosque completo, ver no solamente lo que falta, lo que no tenemos, sino todo lo que sigue estando ahí, porque de eso es de lo que nos tenemos que hacer en la vida, no solamente en los malos momentos, sino a lo largo de todo el trayecto. Y algunas sugerencias como para cerrar es, les diría, suelta el control. Muchas veces pensamos que podemos controlar prácticamente todo lo que ocurre en nuestra vida y, si me apuran un poco, también controlar la vida de los seres que queremos. Por eso puse la foto aquí de Pluto con estos globos, porque me imagino siempre a ese globero de los domingos que casi se levanta del aire con todos los globos que lleva en la mano. Así salimos de la casa pensando que ahí llevamos todo lo que tenemos que hacer, a todos nuestros seres queridos, y teniendo seguro que regresaremos a casa a la hora que nosotros hemos decidido que terminaremos nuestras actividades. Creo que la pandemia nos ha enseñado un poco sobre la falacia que esto representa, porque en realidad es muy poco lo que podemos controlar en la vida. Pero eso que sí podemos controlar, lo tenemos que tener muy identificado, porque esos van a ser nuestros grandes pilares en los momentos difíciles. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener ahí siempre con nosotros la esperanza. La esperanza, que un paciente alguna vez me decía, es como traer puesto un chaleco salvavidas esperando nunca utilizarlo. Los seres humanos necesitamos de la esperanza, pero cada quien va a poner la esperanza donde la necesite. En el caso del cáncer, por ejemplo, yo he visto con los pacientes que al principio es la esperanza en que el diagnóstico esté equivocado. Cuando el diagnóstico se confirma, inmediatamente y casi de manera automática, el paciente pone su esperanza en que el tratamiento resulte efectivo y que salga adelante. Y así en la vida, en cada uno, desde sus circunstancias, vamos moviendo la esperanza. Por eso hay que tenerla ahí con nosotros. Nuestra espiritualidad, sea a través de una religión, no, pero la espiritualidad también es parte de nuestra naturaleza humana y la necesitamos fomentar, fortalecer a través, quienes tienen una religión, de sus propias prácticas, pero quienes no la tienen, a través del contacto con la naturaleza, de las artes, puede ser un gran aliado. La amistad, el amor, la actitud que asumimos ante los distintos acontecimientos de la vida, también está en nuestro poder controlarlo. No quiere decir que no podamos doblarnos por el dolor cuando algo malo a nuestros ojos nos está aconteciendo o a nuestros seres queridos, pero entender que no nos vamos a romper, que por difícil que sea, podemos reconocer, si lo trabajamos, esos talentos, esos dones, esas herramientas que nos ayudan a sortear los momentos difíciles. Entender con quiénes contamos, quiénes forman nuestra red de apoyo en la vida. También es otro de los globitos que podemos tener siempre con nosotros. Y algo que finalmente creo que nos ayuda a todos en la vida es cultivar nuestras pasiones. En el correr de la vida tan apresurado que llevamos, con tantos problemas que parecen o que son urgentes, se nos olvida lo importante. Y lo importante es cumplirnos a nosotros mismos. Entonces yo les preguntaría, ¿hace cuánto tiempo que no le dedicas lo que se requiere para cada una de tus pasiones, que puede ser la música, puede ser el tejido, la cocina, puede ser el arte, algún deporte en especial? Si no lo has hecho, si no lo estás haciendo y te justificas porque tienes muchas cosas que hacer, yo te invito a que lo intentes, porque por lo general, cuando más cosas tenemos que hacer, pero en ese itinerario de cada día incluimos tiempo para nosotros, para lo que nos gusta, para lo que nos gratifica, encontramos que es más fácil organizarnos.
encontramos que tenemos más energía, más vitalidad, porque eso que nos gratifica, nos motiva, nos impulsa, nos ayuda a levantarnos cada día, porque sabemos que hay motivos y propósitos. Y bueno, con esto termino y espero que haya quedado muy claro que las emociones son naturales, son humanas y por lo tanto no nos hacen daño, pero aprender a manejarlas de mejor forma nos permite vivir con mucha mejor calidad de vida y nos pueden ahorrar muchos dolores de cabeza que se convierten en conflictos en el día a día, muchas veces por minucias, otras veces por cosas importantes, pero que hay otros caminos, otras formas para manejarlas de mejor manera. Muchas gracias. Agradecemos mucho a Flavia y a Gina su participación, su exposición. Muchas gracias por las dos exposiciones. Sabemos que desde luego es un tema para ampliar, que requeriría muchísimo más tiempo, pero quisimos dar, aunque sea pues así brevemente, ¿no? Las dos exposiciones, tanto a nivel médico como también pues a nivel emocional, ¿no? La relación que tiene con este cambio hormonal, las emociones y el cáncer, ¿verdad? Un tema tan crucial, creo que muy cuestionado pues por todos nosotros. Estoy viendo el chat si hay alguna pregunta. No veo preguntas. Es verdad, como dicen, es mucha la información, ¿verdad? Les agradecemos. Y bueno, pues si no hay preguntas, creo que pues simplemente está nuestro agradecimiento por estas exposiciones y aprovecho también para de alguna forma comentar que dentro de una semana, en 8 días, vamos a tener nuestra segunda conferencia con esta continuación de temas, ¿verdad? Igualmente por especialistas. Será el 26 de marzo, el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Abordaremos los temas de la andropausia, la menopausia y el cuidado de la osteoarticular. Son dos aspectos también importantes, ¿verdad? La salud es importante cuidarla en relación a las emociones. Pues veo que solo hay agradecimientos. Pues los esperamos dentro de 8 días. Igualmente sigan nuestras redes, les recomendamos seguir nuestras redes, desde luego la plataforma del www.familiaunida.com, Familia Unida Internacional, y bueno, en nuestras cuentas de la localidad de México Sur, que son quienes ha organizado esta serie de conferencias. Es el Facebook Familia Unida México Sur y nuestro Instagram Familia Unida Mex Sur. Agradecemos que sigan por ahí las notas de nuestros siguientes eventos. ¿Algún número de WhatsApp? Sí, el número de WhatsApp está puesto si siguen nuestra cuenta de Instagram, ahí está el número de WhatsApp en el perfil de la cuenta. 26 de mayo, como les dije, 26 de mayo igual lo publicaremos a las 8 de la noche. Y si tuviéramos alguna falla técnica, por nuestras redes comentaremos o por nuestros grupos de WhatsApp si hubiera algún cambio del canal pero previamente lo comentaremos, lo informaremos. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches y nos vemos dentro de 8 días.